El presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañana en Palacio Nacional informa que, entre otras cosas, México firmó un convenio de cooperación para que médicos generales, estudiantes pues de medicina en México, vayan a formarse como especialistas en Cuba, y para ello el gobierno de México va a ofrecer becas. Hasta ahí lo que se informó esta mañana. No se dieron detalles de cómo, cuándo, de cuánto serán, no hay detalles todavía. Pero también el presidente dijo que se va a contratar a médicos cubanos para que vengan a trabajar a México y cubran la falta de personal de salud que hay en los hospitales y clínicas del gobierno. Son 500 médicos que van a estar trabajando desde ya para ayudarle al gobierno a cumplir el propósito de que el próximo marzo de 2023 el gobierno haya garantizado el derecho a la salud gratuita, derecho también a los medicamentos, estudios, en fin, atención en todos los hospitales públicos del país. Así lo informó el presidente. Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país. No es la primera vez que el gobierno de México accede a este esquema de arrendamiento. La verdad es que es cuestionable. Incluso se ha dicho que es incorrecto decir que Cuba renta a sus médicos, pero así es como funciona. Reconocido incluso por el propio gobierno de Cuba. Mire, en junio de 2020, en medio de la pandemia de COVID-19, la titular de salud aquí en la Ciudad de México, la doctora Olivia López Arellano, le dio una entrevista al Diario de Cuba. Y ahí confirmó que el INSABI y el gobierno de la Ciudad de México habían contratado en aquel entonces a 585 médicos y enfermeros cubanos para atender a pacientes de COVID-19 en la capital del país. Entonces se pagaron $6,255,000 por los servicios de ese personal médico. De acuerdo con la nota publicada por el Diario de Cuba en aquel 2020, la renta de médicos cubanos es la principal fuente de ingresos de ese país, incluso por encima del turismo, que en algún momento fue la principal fuente de ingresos de Cuba. Ahora no. En Cuba, le llaman exportación de servicios profesionales, fundamentalmente de médicos. Y es que hay que decirlo, Cuba tiene una gran tradición y una gran reputación en cuanto a la formación y la práctica del personal de salud, porque la tienen, sin duda. Pero cómo funciona esto, para que lo entendamos todos, es así. El gobierno de Cuba se queda con lo que le pagan los gobiernos. Este servicio lo han contratado Venezuela, lo ha contratado Brasil, lo contrató Bolivia, México, países que pues se dicen amigos, muy amigos de Cuba, y los apoyan de esta manera, contratando o rentando los servicios de exportación de servicios profesionales de Cuba, de doctores y enfermeros y enfermeras. Entonces se va así, el 75% se lo queda el gobierno, el resto es lo que se paga de sueldos a los profesionistas en la salud. Cuba reportó en 2018 $6,400 millones de ingresos por estos servicios de renta de médicos. $6,400 millones. Así que también en mayo de 2020, le digo, pues vinieron aquí, fueron ingenieros biomédicos, epidemiólogos, médicos especialistas, médicos generales integrales, enfermeros, vinieron a ayudarnos con la pandemia, y eso fue lo que costó. Por supuesto que estando en marcha un programa de basificación de personal médico, sobre todo que trabaja en hospitales estatales, a través de este programa IMSS Bienestar, y los problemas que han venido pues enfrentando, no de ahora, de años, y que ahora este gobierno les ha ofrecido resolver, pues no les cae muy bien que vengan contratados médicos de otros países, de Cuba en este caso, porque dicen hay aquí en México suficiente personal preparado, especialistas. Lo que no hay son buenas condiciones, buenos sueldos en los hospitales, plazas disponibles para que
puedan los médicos especialistas optar por el servicio público. Y por eso dicen, pues algunos de plano prefieren irse por la medicina privada. En fin, ahí lo dejamos, que hablen en todo caso los interesados. Vamos a ver si los médicos en el país, los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras dicen algo sobre el tema, o igual en una de esas efectivamente hay tal carencia que ni siquiera hay para quien levante la voz. Ya lo veremos.